Nunca olvidaré aquel día, no por lo que sucedió a mi alrededor, sino por lo que ocurrió dentro de mí. Había trabajado durante años en la oficina de impuestos de la ciudad. Un trabajo gris, rutinario, mecánico. Archivar documentos, revisar cifras, cotejar firmas, sellar formularios. Nada glorioso, pero suficiente para vivir tranquilo. Con el tiempo, me volví invisible entre las columnas de papeles, los sellos y los susurros de quienes, como yo, se resignaban a que la vida no tenía mucho más para ofrecer. Pero aquella mañana de otoño, todo cambió. Un empresario llegó a mi escritorio con una carpeta voluminosa. Su ropa impecable, su sonrisa educada, su perfume costoso. Me ofreció un saludo cordial, un apretón de manos firme, y luego lo hizo. Colocó discretamente un sobre entre los documentos. Es solo un gesto de agradecimiento, dijo, como si eso bastara para anular la carga moral que aquel sobre representaba. Sabía lo que significaba, un soborno, una suma considerable por cerrar los ojos ante ciertas irregularidades en sus declaraciones fiscales. Nada que el sistema notara, nada que dejara huella, nadie lo sabría, nadie me culparía. Tenía frente a mí la posibilidad de resolver mis deudas, ayudar a mi hermana enferma, tal vez incluso cambiar mi vida por completo. Y sin embargo, algo se alzó dentro de mí como una muralla, la conciencia. Recordé una frase que había leído años atrás, casi por accidente en una antología de filosofía: obra de tal modo que puedas querer que la máxima de tu acción se convierta en una ley universal. Era Kant, el filósofo que hablaba, no de premios ni castigos, sino de deber, de actuar no según los efectos de nuestras decisiones, sino según su moralidad intrínseca. Él no preguntaba qué pasaría si me atrapaban, preguntaba, ¿y si todos hicieran lo mismo? ¿Qué mundo construiríamos? Mi mano temblaba sobre el escritorio. El sobre me miraba como una serpiente quieta, sutil, peligrosa. Aquel hombre me observaba con la confianza de quien sabe que el sistema es corruptible. Tal vez ya lo había hecho antes, tal vez otros antes que yo habían aceptado sin dudar. Pero ese era precisamente el punto. No importa lo que hagan los demás, no importa lo que espera el mundo. Lo que importa es lo que yo decido cuando no hay testigos. Porque la moral, según Kant, no se trata de conveniencia, sino de coherencia. No se trata de emociones pasajeras, sino de principios firmes. No se trata de actuar bien cuando alguien te observa, sino de ser justo cuando nadie lo exige. Le devolví el sobre, con firmeza, sin rabia, sin humillar, solo con la certeza serena de quien ha elegido respetarse. El empresario me miró, sorprendido, tal vez molesto, tal vez avergonzado, no lo sé. Se marchó con una frase cortante y pasos apresurados. En apariencia, no ocurrió nada. Nadie lo supo. Ninguna cámara lo registró. Nadie me felicitó. Volví a mi jornada, archivé papeles, bebí café frío y esperé la hora de salida. Pero algo era distinto. Algo había cambiado. Yo había cambiado. Había experimentado lo que Kant llama autonomía moral, la libertad de obedecer a la razón, no a los deseos. Había decidido no ser instrumento de otro, no usar ni dejarme usar como medio para un fin. Había tratado al otro y a mí mismo como fines en sí. Y en ese instante descubrí una verdad: que ningún salario puede comprar la dignidad. Días después un colega me preguntó por qué rechacé el dinero. Le dije, simplemente, porque no podía hacer de eso una ley universal. No entendió, se encogió de hombros y siguió con su día. Pero yo sabía que no estaba solo, que había actuado como un ciudadano del reino de los fines, como decía Kant. Una comunidad ideal donde cada persona respeta a los demás, no por interés, sino por convicción, porque sabe que todos, por el hecho de ser racionales, merecemos respeto. Y así seguí con mi vida, sin lujos, sin ascensos rápidos, pero con algo que nadie podía quitarme: la conciencia tranquila de haber actuado con rectitud, no por miedo, no por recompensa, sino por respeto a la ley moral dentro de mí. Kant tenía razón. La verdadera libertad no es hacer lo que quiero, es hacer lo que debo por mí mismo, con voluntad limpia, sin excusas. Hoy, cuando vuelvo a aquel momento en mi memoria, sonrío, porque nadie lo vio. Pero yo sí lo supe, y eso es lo único que importa. Después de aquel día, nada fue igual, no porque el mundo cambiara, ese mundo que tantas veces parece girar indiferente, sino porque yo había cambiado la manera en que veía cada instante,
cada persona, cada decisión. Comprendí que la verdadera batalla no es contra los demás, sino contra uno mismo, contra esa voz interior que a veces susurra: haz la vista gorda, nadie se dará cuenta, solo es un favor pequeño. Pero esa voz es la más peligrosa, porque es la que nos roba la dignidad y nos convierte en meros instrumentos de la conveniencia. Cada mañana al levantarme me preguntaba: ¿estoy viviendo conforme al deber o solo siguiendo mis deseos? Y aunque no siempre fue fácil mantener esa respuesta clara, esa pregunta se volvió mi faro en la tormenta. La autonomía moral que Kant defendía no es un don que recibimos sin esfuerzo, sino una conquista diaria, una lucha constante por gobernar nuestra voluntad con la razón. Es un compromiso silencioso, invisible para el mundo, pero definitivo para el alma. Con el tiempo, la gente a mi alrededor comenzó a notar un cambio, no en mis palabras ni en mi actitud altanera, sino en la serenidad que ahora irradiaba, en esa paz profunda que solo puede tener quien sabe que ha sido fiel a sí mismo. Me hicieron ofertas, me presionaron, me tentaron una y otra vez, y cada vez recordaba aquella noche, aquel sobre rechazado, aquella decisión que me enseñó que no hay nada más valioso que la integridad, porque en el fondo, actuar bien no es un castigo, sino un acto de liberación. La ley moral no es una cadena, sino el camino hacia una vida auténtica, plena de sentido y respeto por uno mismo y por los demás. Ahora sé que el mundo está lleno de sombras y luces, que la injusticia campea y que el egoísmo es moneda corriente. Pero también sé que hay un poder más fuerte que todo eso, la capacidad de elegir el deber, aun cuando hacerlo sea difícil, solitario y sin reconocimiento. Y eso, en definitiva, es lo que hace de un simple ser humano alguien verdaderamente libre. Porque la libertad no es hacer lo que queremos, sino querer lo que debemos. Con cada día que pasaba, la convicción se fue solidificando dentro de mí como un faro inquebrantable en la tormenta del mundo. Ya no podía permitirme el lujo de actuar guiado por conveniencias pasajeras ni por miedos fugaces. Había descubierto una verdad que resonaba con fuerza en mi interior: la dignidad humana no se negocia, no se vende, no se sacrifica por un beneficio efímero. Es un mandato, una ley que surge del respeto a la razón, al valor incondicional de cada persona y, sobre todo, al valor incondicional que debemos darnos a nosotros mismos. Recordaba las palabras de Kant, que siempre me parecieron tan severas y al mismo tiempo tan liberadoras: el hombre no es nada más que lo que él se hace a sí mismo. No somos víctimas de nuestras circunstancias, ni esclavos de impulsos momentáneos. Somos arquitectos de nuestra propia moralidad, responsables absolutos de cada acción, incluso cuando nadie nos observa. Y es justamente en esos momentos de soledad, de silencio, cuando la verdadera prueba de nuestro carácter se manifiesta. A lo largo de los años, la vida me presentó innumerables ocasiones para desviarme del camino del deber. Invitaciones a la corrupción, ofertas de caminos más fáciles, excusas para ceder a la tentación. Pero cada vez que la duda aparecía, me detenía a pensar: ¿podría desear que mi acción se convierta en una ley universal? ¿Sería justo que todos actuaran así? Y la respuesta siempre me devolvía a la firmeza. No actuaba porque temiera la sanción externa, ni porque buscara reconocimiento. Actuaba porque había hecho de la ley moral mi propia guía interna, la brújula que orienta mis pasos incluso en la noche más oscura. Era un compromiso silencioso con la autonomía, con la libertad auténtica que nace de gobernar la voluntad por la razón, no por el deseo. Y en esa libertad encontré paz, no una paz superficial, ni la felicidad efímera de los placeres, sino una serenidad profunda, que nace de saber que, pase lo que pase, he sido fiel a mí mismo y al deber que me impuse. Porque el deber, como Kant enseñó, no es una cadena que limita, sino la condición misma de la dignidad y la libertad humanas. Al final, entendí que no se trata de grandes gestos o actos heroicos visibles para el mundo, sino de miles de pequeñas decisiones cotidianas, tomadas con honestidad y valentía. Decisiones que juntas construyen el carácter, moldean la vida y defienden la humanidad en su forma más pura. Y así, aunque nadie supo jamás de aquel acto de integridad, aunque no recibí premios ni honores, tuve la certeza de que en ese momento, cuando rechacé el soborno y elegí el deber, me había convertido en el verdadero artífice de mi destino moral. Porque en la oscuridad, cuando nadie ve, la razón y la voluntad iluminan el camino, y esa luz, por pequeña que sea,
es capaz de transformar no solo una vida, sino el mundo entero, un acto a la vez. Al mirar atrás, comprendo que la verdadera grandeza no reside en las riquezas, en el poder ni en el reconocimiento público. La verdadera grandeza está en la constancia silenciosa con la que cada uno de nosotros elige la honestidad sobre la conveniencia, la razón sobre el impulso, el deber sobre el deseo. Esa es la batalla que define nuestro carácter y, en última instancia, nuestra humanidad. El deber no es un mandato externo impuesto por la sociedad o la ley, sino una exigencia interna que brota de la razón y del respeto por nosotros mismos y por los demás. Cada vez que actuamos conforme a ese deber, afirmamos que somos libres, porque gobernamos nuestra voluntad desde la autonomía moral. Vivimos en un mundo donde a menudo se premia lo fácil, lo inmediato, lo conveniente. Pero la ética kantiana nos recuerda que la moral no es una cuestión de gustos ni de opiniones, sino una cuestión de principios que deben guiar todas nuestras acciones, sin excepción y sin doblez. Por eso, cuando enfrentes una decisión difícil, cuando sientas que nadie está mirando, cuando la tentación del camino más cómodo se acerque, recuerda, la dignidad no se vende, la integridad no se negocia. Actúa siempre como si tu acción debiera convertirse en ley universal, porque en ese acto no solo estarás eligiendo bien, sino que estarás construyendo un mundo mejor. La libertad verdadera no es la libertad de hacer lo que uno quiere, sino la libertad de querer lo que uno debe. Y en esa libertad reside la esperanza más profunda para nuestra humanidad. Al final, comprendí que vivir conforme al deber es un acto de valentía cotidiana, una lucha constante que requiere fuerza interior y compromiso inquebrantable. No es un camino fácil ni cómodo, pero es el único que preserva la dignidad y la integridad de la persona. Cada vez que elegimos actuar con honestidad, con respeto y con rectitud, estamos afirmando que somos más que simples seres movidos por impulsos y deseos efímeros. Estamos afirmando que somos agentes morales, capaces de gobernar nuestra voluntad por la razón, capaces de construir un mundo donde la justicia, la libertad y la verdad no sean solo ideales lejanos, sino realidades vividas. La ética de Kant no es un conjunto abstracto de reglas, sino una invitación a la autonomía, a la responsabilidad y a la coherencia interna. Nos llama a ser dueños de nuestras acciones, a responder con integridad aun cuando nadie nos observe, y a respetar a los demás no como medios para un fin, sino como fines en sí mismos. Esta enseñanza, simple en apariencia pero profunda en esencia, tiene el poder de transformar vidas y sociedades enteras, porque cuando cada individuo decide actuar conforme a su deber, sin esperar recompensas ni temer castigos, la moral deja de ser una imposición y se convierte en libertad genuina. Así, la pregunta que Kant nos plantea no es solo filosófica, sino profundamente práctica. ¿Qué pasaría si todos actuáramos solo según máximas que pudiéramos querer que se conviertan en leyes universales? ¿Qué mundo construiríamos? La respuesta, aunque difícil, es clara. Un mundo donde la dignidad humana es respetada, donde la justicia prevalece y donde la libertad verdadera, la autonomía moral, es la base de todas las relaciones humanas. Por eso mi decisión de aquel día no fue un acto aislado, ni un simple gesto de integridad personal. Fue la afirmación de una vida vivida con sentido, con propósito y con respeto por la ley moral que habita en cada uno de nosotros. Y esa afirmación sigue guiando cada paso que doy, recordándome que la verdadera libertad y la verdadera felicidad solo se encuentran en la fidelidad al deber. Porque al final del día, cuando todo desaparece, cuando ya no quedan espectadores ni aplausos, solo queda la conciencia tranquila de haber hecho lo correcto. Al asumir el deber como el principio rector de nuestras acciones, nos convertimos en guardianes de algo mucho más grande que nosotros mismos, la posibilidad de una convivencia justa, honesta y respetuosa. Cada elección moral, por pequeña que parezca, tiene un eco que trasciende nuestro tiempo y espacio, porque en la práctica del deber descubrimos la esencia misma de la humanidad. Pienso en todas esas ocasiones en que la sociedad parece girar en torno a intereses egoístas, a la búsqueda del beneficio personal sin importar el daño causado. En esos momentos, la filosofía de Kant se presenta como un faro que nos recuerda que la ética no es un lujo o una teoría abstracta, sino la base imprescindible para que cualquier comunidad humana pueda sostenerse con justicia y dignidad. Imaginemos por un instante un mundo donde cada individuo actúe
solo bajo máximas que pueda desear como leyes universales. Un mundo donde nadie traicione la confianza, donde todos respeten la dignidad ajena como propia, donde la autonomía y la responsabilidad sean valores cotidianos. No sería un mundo perfecto, pero sería un mundo profundamente humano. Un mundo donde la libertad se entiende no como licencia para hacer lo que se quiere, sino como la fuerza para hacer lo que se debe. Es precisamente esta visión la que debe inspirarnos cada día, porque el deber no es un mandato impuesto desde afuera, sino una ley que brota de nuestra razón y que nos llama a vivir con coherencia, autenticidad y valentía. La verdadera revolución moral comienza en el interior de cada uno de nosotros, en la decisión firme y constante de actuar conforme a principios universales, de respetar la dignidad propia y la ajena, y de gobernar nuestra voluntad con la razón. Así, el legado de Kant no es solo un llamado a la reflexión filosófica, sino una invitación urgente a vivir con integridad, a ser dueños de nuestras acciones y a construir un mundo donde la ética sea el cimiento de nuestra convivencia. Al final, el deber nos salva no solo del caos exterior, sino de la corrupción interior. Nos libera del sometimiento a los impulsos momentáneos y nos entrega la libertad auténtica, la que nace de la autonomía moral. Y cuando, finalmente, podamos mirar atrás y decir con serenidad que actuamos siempre según nuestra mejor razón, sabremos que hemos vivido no solo una vida, sino una vida digna. Ahora, más que nunca, necesitamos redescubrir el valor del deber en nuestras vidas. Vivimos en una era de incertidumbre y cambios acelerados, donde la tentación de ceder ante la comodidad, la indiferencia o el egoísmo es constante. Pero precisamente en esos momentos difíciles, la voz de la razón y la moral debe escucharse con más fuerza, porque actuar conforme al deber no es renunciar a la felicidad ni a la libertad, sino alcanzarlas en su forma más auténtica y profunda. Es entender que solo cuando actuamos con principios firmes y universales, podemos construir relaciones de confianza, comunidades sólidas y una vida que realmente valga la pena. Invito a cada persona a hacer una pausa y preguntarse, ¿estoy actuando hoy con la integridad que deseo para mí y para el mundo? ¿Podría desear que la máxima de mi acción sea una ley universal? Si la respuesta no es clara y firme, tal vez sea momento de reflexionar, de replantear prioridades y de reconectar con esa ley moral interior que Kant describió con tanta claridad. Porque en esa conexión está la llave para una vida plena, digna y verdaderamente libre. Así, no importa cuán pequeño o invisible sea nuestro acto de integridad, porque cada decisión conforme al deber es un acto de resistencia contra la injusticia, la corrupción y la indiferencia. Es un acto de amor hacia uno mismo y hacia los demás. Una afirmación de la humanidad compartida que nos une. Si todos pudiéramos vivir así, el mundo sería otro, no perfecto, quizás, pero sí mejor, más justo, más humano, más libre. Y ese es un ideal que vale la pena perseguir, no solo con palabras, sino con hechos, día a día. Porque al final, lo que importa no es lo que otros ven o reconocen, sino lo que nosotros sabemos que hicimos cuando nadie miraba.